Buen día, mi nombre es Crispino Valdeberro Hernández de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo ITA 61, y a continuación voy a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad 1, procesos del diseño de sistemas, de la asignatura integradora número 3, impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Continuando con la presentación del resultado de aprendizaje de la unidad 1, tenemos la descripción y características del proceso. El proceso en sí es la elaboración de queso, donde se comienza con la recepción de los ingredientes al almacén y la selección de ellos y sus proporciones exactas dependiendo del tipo de queso. Para la elaboración de queso, una vez que se han recibido los ingredientes, se pesan meticulosamente y pues en esta parte es muy importante la precisión. Luego de que los ingredientes han sido pesados y separados, comienza un proceso de la creación de base. Eso involucra la mezcla de los ingredientes principales, como son la leche, la sal, los cultivos lácteos. Aquí la temperatura y el tiempo de cocción varían según el tipo de queso y también es algo muy crítico para su elaboración. Tenemos que una vez que la base se ha formado, el queso se pasa a un proceso de malaxado, donde se amasa y se estira la masa durante cierto tiempo para desarrollar su estructura y textura. Aquí también la temperatura y la técnica son fundamentales para el tipo de queso que se desea elaborar. Cuando la masa del queso alcanza una textura deseada, se procede al corte de las formas y tamaños requeridos, según cada tipo de corte y de queso. También tenemos que cuando se, cuando se han cortado, se procede a ser empaquetadas en cajas de plástico y estas cajas están diseñadas para mantener el queso fresco y protegido. Para los subsistemas que se pueden identificar, pues es la recepción de los materiales, donde pues se reciben los materiales y se almacenan. También tenemos un subsistema de pesaje y medición, que como mencionamos anteriormente, los materiales se pesan y se dividen dependiendo del tipo de queso que se desea preparar. Tenemos un subsistema de preparación de base, donde se mezclan los ingredientes y se empieza a cocer y se crea esta base. Cuando la base se ha creado, se identificó este subsistema de malaxado, donde se estira el queso y se amasa durante cierto tiempo a cierta temperatura. Luego viene el subsistema de corte, donde se separa cada fracción del queso dependiendo cómo se quiere empaquetar. Y es aquí donde entra el subsistema de empaque, donde se empaca el queso en cajas de plástico y, y se envía a otro subsistema que es un sistema de control de calidad, donde supervisa y verifica la calidad del queso en cada etapa. Para la parte de automatización pudimos identificar que se puede automatizar el subsistema de clasificación y separación, donde una vez que ha sido pesado, este tipo de queso se clasifica y separa según su pesaje o su tipo de queso. También el sistema de envasado automático se puede llevar este proceso donde se empacan las cajas en plástico y se puede agregar un complemento para aumentar su eficiencia. Es aquí, bueno, los suministros que se utilizan pues son principalmente ah, leche, unos 10 litros. Esto es para 1 kilo de queso aproximadamente, la sal, los cultivos lácteos, el ácido cítrico y el azúcar. También tenemos que la tasa de abasto de estos materiales depende de la demanda de producción. Según la temporada, estos materiales se pueden conseguir con medios locales y regionales, así como algunas tiendas comerciales donde se podrían conseguir estos insumos. Tenemos que la principal fuente de consumo de energía eléctrica son para la calefacción de la leche, o sea, calentar la leche y mantener las temperaturas específicas durante la fermentación, en el malezado y corte, así como esta electricidad para los subsistemas de refrigeración, para el enfriamiento y almacenamiento del queso, donde tiene un consumo básico de 0.77 10 por los primeros 75 kilowatts. Bueno, aquí se ve la información y esta fue obtenida de la página directamente de CFE. También tenemos que otro recurso importante es el agua, ya que se utiliza para la limpieza de los equipos, los utensilios y las superficies, así como la preparación de ciertas soluciones como son el ácido cítrico. Algunos de los indicadores de producción son el ciclo de tiempo, es decir, el tiempo necesario que se utilizaría para completar el proceso de elaboración del queso, desde la recepción de los materiales hasta el empaque final. También tenemos que se pueden medir la tasa de fallas. Este indicador se centra en la cantidad de incidentes o errores ocurridos en un periodo de tiempo determinado. Tenemos también la calidad del producto que se puede medir y depende de gran medida de la calidad de los materiales que se ingresan en el inventario.
así como algunas etapas de empaque y etiquetado influyen en la calidad del producto entregado. Los costes de producción, que este abarca diferentes factores que ya hemos mencionado, como son la calidad de los materiales, el tiempo empleado y los proveedores. También tenemos lo que son las mejoras. Para las mejoras, pues se puede mejorar lo que es el proceso de medición del pesaje y la medición. Y también se puede mejorar lo que es la consistencia del proceso de malazado, ya que esta es una etapa muy fundamental en la elaboración del queso. También tenemos que se puede aumentar una mejora en el control de calidad, ya que esto es esencial para que la producción de queso garantice que cada lote cumpla con los estándares establecidos. Se puede mejorar también la eficiencia en el envasado y etiquetado, ya que este es un proceso que puede ser un poco lento y proceso de errores humanos, y al aplicar las etiquetas de una manera más constante y asegurarse que la información sea legible, aumentará la eficiencia y también mejorará la presentación del producto. Y como propuesta tenemos lo que es mejorar el etiquetado, donde se pueden utilizar sistemas de máquinas etiquetadoras para aplicar las etiquetas de una mejor manera, más precisa, en cada envase de queso. Estas máquinas pues son diseñadas para trabajar a alta velocidad, con eficiencia y reducen el tiempo de producción. Tenemos que la precisión es algo muy fundamental, ya que alguna información incorrecta puede tener graves consecuencias. La automatización en esta etapa se puede, bueno, es algo costosa, pero se puede ver una reducción de costos a largo plazo. Y como propuesta se implementará un sistema que permita transportar los envases a la línea de producción, a la etiquetadora. Bueno, esto ya viene incluido en lo que es el proceso, más que nada se enfocará en lo que es la etiquetadora. Para ello se utilizan también los que son los sensores de proximidad para detectar la presencia y el movimiento de los envases en la línea de producción. Estos se colocarán en puntos estratégicos y garantiza que se apliquen las etiquetas en el en el momento adecuado y se eviten colisiones. Para la programación y configuración se requiere hacer uso de un microcontrolador o controlador. En este caso utilizará un PLC para recibir y procesar las señales de los sensores, así como las señales encargadas de activar los actuadores. Para la acción de la etiquetadora, una vez que el envase esté correctamente colocado, la etiquetadora se activará para aplicar una etiqueta de una manera precisa en la ubicación designada. Los sensores de proximidad garantizan que el actuador se detenga si se detecta algún obstáculo o si el envase no está en posición. Como modo de resumen, tenemos que para el control se utilizará, bueno, aquí son algunas propuestas que son sensores de posición, sensores de distancia y sensores de velocidad. Para la parte del control sería un PLC, un microcontrolador, y los actuadores sería la etiquetadora y un sistema neumático. Aquí, resumiendo un poco, se utilizarían lo que son los sensores de posición, un PLC, y los actuadores serían los mismos, etiquetadores y sistemas neumáticos. Esto pues es en la parte de diseño, donde vemos que para lograr esto pues se necesita un sensor, nuestro controlador, que en este caso el PLC, y el sistema neumático y un motor. Tenemos que, bueno, es una propuesta básica para un sistema neumático, donde es de un solo pistón de doble efecto, donde se realizan ajustes. Bueno, este es una propuesta inicial, a la cual se le pueden agregar más ajustes de acuerdo al avance del proyecto. Tenemos también un diagrama de escalera, que es donde se programa el PLC. Este es para un arranque simple en este caso, del sistema neumático. A esta parte también se van agregando más complementos dependiendo del avance del proyecto y características especiales. Tenemos que para el actuador es un cilindro de doble efecto de 10 milímetros con una carrera de 45 milímetros de acero inoxidable. Algunas de las razones por las que se seleccionaron fue por su precisión de la aplicación de etiquetas, la durabilidad y resistencia y la facilidad de mantenimiento, así como su compatibilidad estándar. Tenemos también lo que es una plataforma de transporte y sistema de sujeción, que estos vienen incluidos en lo que es el proceso y pues no se trabajará en ello, pero se deben considerar que deben de estar existentes. Tenemos lo que es el motor principal, que en este caso fue un EMA 17 con un controlador TV 6600 con una salida de corriente de hasta 4 amperes. Algunas de las razones de selección fue por su tamaño y su potencia adecuada, que tiene una capacidad de 4 kilogramos sobre centímetro de fuerza,
y consume una corriente de 1.7 amperes y es capaz de mover mecanismos con suficiente fuerza. Es un tipo de motor bipolar con su controlador y está ampliamente disponible y es muy durable y con un buen rendimiento. Tenemos también lo que es la fuente de alimentación, que pues este es un sistema muy crítico. En este caso elegí una fuente de 12 volts con unas especificaciones de tamaño de 21 centímetros por 11 centímetros y 6 centímetros. Y tiene un peso de 860 gramos. Tiene una entrada de voltaje de 110 a 220 volts y una salida de 12 volts con una carga máxima de 30 amperes, soportando 360 watts. Algunas especificaciones también es arranque en frío de 3 amperes a 115 volts y algunos otros que se pueden apreciar aquí como el tiempo de espera y el tiempo de arranque. Se eligió por lo que es la potencia, como mencionamos, 12 volts y 360 watts, su voltaje de entrada que es algo amplio, la corriente de salida adecuada y estabilidad y eficiencia. Tenemos algunos componentes electrónicos como son los sensores de posición. En este caso se eligió un sensor fotoeléctrico tipo láser de 30 centímetros de distancia de detección y una proyección de 2 milímetros. Este cuenta con la posibilidad de ser NPN más PNP, teniendo una alimentación de 10 a 30 volts de corriente continua y con un conector M12. Sus razones de selección fue la fiabilidad y la precisión y su tecnología láser. Tenemos las interfaces de usuario o el controlador programable, que en este caso eligió un Siemens 1200 con salida compacta de DC. Sus razones de selección fue la potencia y capacidad adecuadas, las entradas y salidas integradas, la alimentación DCD y que es una marca muy confiable. Tenemos también un sistema de alimentación neumática, el cual es un componente que controla los pistones neumáticos para las etiquetas. Tiene una entrada de 12 volts y pesa solo 600 gramos. Se eligió por su precisión y flujo de aire, la versatilidad y flexibilidad y la facilidad de adquisición. Y también tenemos una válvula solenoide neumática de la marca Twilons de 1.4 pulgadas. Funciona a 12 volts, 24 o 110. Son las opciones de voltaje. Se eligió principalmente por su control preciso del flujo de aire, la versatilidad en su voltaje y las operaciones de bobina única, que son de dos vías y cinco posiciones, de dos posiciones y cinco vías en el tipo de conexión. Y pues eso es prácticamente todo del proyecto. Muchas gracias por su atención.